El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva consulta virtual con el doctor Jorge Medina, reumatólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí Gracias. en nuestro live. Gracias por dejarme ser su entrevistadora del día de hoy. Doctor, sé que hoy tenemos un tema muy interesante, es reumatología, enfermedades reumatológicas y la sexualidad. Me gustaría empezar un poquito hablando cómo estas se relacionan, o sea, porque yo nunca había pensado que a lo mejor la reumatología tendría que ver como un efecto dentro de la sexualidad de los pacientes. Claro, mira, primero que nada, o sea, no se trata, bueno, al menos este live, de una clase en particular de qué es la sexualidad en la reumatología, ¿no? Más que nada, así a grosso modo, o sea, explicando el cómo quiero que se queden con el concepto de qué es la sexualidad en reumatología, es que existe algo que se llama disfunción sexual. Ok. ¿Cómo lo podemos resumir para que nuestro público, que en su mayoría pues son no médicos, o sea, se dé por entendido, ¿no? Sí. La disfunción sexual es aquella, no es una como tal, una vida sexual plena. Ok. Así lo vamos a dejar. Al menos no en aquellos pacientes, dígase mujeres u hombres, que padezcan una enfermedad reumatológica. Ok. O sea, no es un disfrute pleno de este rubro del ser humano, Sí, sí, por sí. así decirlo, ¿no? Realmente los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen un montón de problemas, aparte de su enfermedad reumatológica, emocionales, sociodemográficos, en este caso sociales, con su rubro de, en este caso familia, amigos, pero algo más importante también es el área de la sexualidad. Ok. Es un área que realmente no se aborda en su mayoría, tanto como por el médico como por en este caso, el paciente, ¿no? Ok. ¿Por qué? Pues vergüenza, pena, dígase un montón de adjetivos, ¿no? Y por qué no se aborda esta situación. Realmente esta sexualidad de lo que estamos hablando, o sea, impacta de forma muy importante en nuestros pacientes. Ok. Te voy a comentar así, es a grandes rasgos, un caso que me tocó en particular. Una mujer, 50 años aproximadamente, de mi consulta, vaya. Sí. No me había tocado, vaya. No me había tocado algo así pues de ahora sí que de estas características. Ok. Es una paciente con artritis reumatoide, ya está con su tratamiento, su enfermedad aparentemente está dormida, o en remisión, como se llama. Ok, ok. Y en una consulta de seguimiento me hacen una pregunta. Yo por lo general dejo que entre en este caso la pareja, esposo, esposa. Y en este caso mi paciente me pregunta, doctor, en estas últimas 4, 6 semanas, pues realmente ella lo mencionaba como el deseo de esta práctica, vaya, Ajá. no lo tenía como previamente. Ok. Y yo me quedé, ok, ¿y qué hubo de diferente? ¿Qué hay de distinto? Al menos por la parte de su entorno como tal emocional o de pareja, pues no había algo diferente, ¿no? Alguna situación emocional, algún problema particular. Y pues nos pusimos a indagar en los medicamentos que estaba tomando nuestra paciente. Ok. Algunos medicamentos para controlar su enfermedad. No tenían efectos secundarios en ese rubro. Ok. Pero uno en particular que lo estábamos usando para modular el dolor de nuestra paciente tenía como efecto secundario la disminución del deseo. Ok. Que se llama acá en el ámbito médico libido, ¿no? Sí. Y pues ahí era este problema. Ok. O sea, ahí fue tanto de un aprendizaje tanto para mí como en el abordaje en la consulta, ¿no? Porque realmente estaba impactando de manera, ahora sí que importante en su relación. Sí. ¿Por qué? Porque era algo propio pues, De la pareja. de la pareja, claro Sí. está. Y pues era algo que era necesario, al menos en ese rubro, ¿no? Porque no puede ser que su enfermedad esté controlada, pero en lo emocional o ahora sí que propiamente en su pareja, pues no esté funcionando del todo bien. O sea, no solamente se trata de que nosotros los reumatólogos controlemos bien la enfermedad, tampoco no somos terapeutas o algún otro tipo de especialidad que nos encarguemos de llevar a cabo soluciones en cuanto a las disfunciones, ¿no?
Pero en este rubro sí es algo que podemos hacer nosotros. O sea, explicarle a la pareja de que algunos medicamentos en particular pueden generar trastornos en la disminución del deseo, Muy bien. que podemos nosotros hacer algo o un cambio en particular. Ok. Que ahora sí que se nos pasó por encima esta situación, pero fue un aprendizaje que realmente nos ayuda y nos Sí. ayudó a la larga para pues después emplearlo en nuestros pacientes. A grandes rasgos, eso es lo que se trata la sexualidad en reumatología. O sea, no solamente es nuestro paciente está controlado, Muy bien. También es la pero, parte emocional. pero también la parte emocional y lo sexual lo dejamos de un lado, ¿no? Ya. Y eso es tan común como varía mucho entre un 30 y un 70%, ¿ok? Ok. Pues hay problemas de este tipo. Sí. En pacientes reumatológicos en particular, o sea, fuera de alguna otra enfermedad o patología, Sí. al menos en nuestro rubro de un 30 a un 70% hay este tipo de disfunciones sexuales. Ok. Dígase por medicamentos, por un mal control de la enfermedad, por la misma actividad de la enfermedad. Así que Ok. tu pregunta se extendió la respuesta, pero realmente Sí. esto es de lo que se trata la sexualidad en reumatología. Ok, muy bien. Suena muy interesante, doctor. De hecho, una de las siguientes preguntas era cómo o sea, si nada más los medicamentos eran como los que dan pie a esta disfunción. Ahorita lo mencionó, hay como otras variantes, pero podría explicarnos un poquito más estas otras variantes, porque en este caso que nos comenta, pues fue por un medicamento, o sea, como un efecto secundario era Sí, pues claro. la baja de libido, ¿verdad? Pero ¿cómo funcionarían estos otros aspectos? Claro, algo muy importante que ahí sí nosotros tenemos que dar una intervención es la actividad de la enfermedad. Y dígase actividad de la enfermedad como que la enfermedad aún no está controlada. Ok, Al menos en el rubro de la reumatología, pues las enfermedades se caracterizan principalmente o prioritariamente por tener dolor. ok, Dolor articular, una sensación de malestar general, muy fatiga, bien. cansancio. Ujú. ¿Qué influye esto en el área sexual, vaya, de nuestros pacientes? El dolor articular, pues, obviamente o evidentemente es aquella movilidad, ¿no? Sí, En donde el paciente no puede adoptar ciertas posturas o ciertas actividades para realizar esta práctica que sí, estamos hablando, ¿no? Y ahora por otro lado, la fatiga o el cansancio. O sea, la fatiga y ok, el cansancio que son situaciones que pues no se ven, vaya, pero el sí, paciente las percibe. Y evidentemente la pareja pues si ve que en este caso esposa, esposo o pareja o novio, etcétera, ujú, pues es que te ves bien, o sea, no parece que tengas dolor, pero realmente no saben cómo se sienten. ya, Y eso ujú, se evidencia porque el paciente percibe una fatiga inexplicable e importante que evidentemente nosotros los reumatólogos sabemos que es por la enfermedad, sí, pero el pareja, hombre, mujer, dígase, pues no la percibe. ¿Por qué? Porque él no la está sintiendo, vaya. O sí, sea, no está cargando con esa fatiga propia de la enfermedad. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer algo ujú, para que esta fatiga, este dolor articular no impacte en su vida emocional muy o en su bien, vida de pareja. ¿Por qué impacto me refiero? Me refiero a que, digo, sonará muy, no tanto como a lo que quiero llegar es que sí, esta fatiga o este dolor, o sea, en ocasiones como no se ven, o ajá, sea, las parejas, así lo vamos a decir como así directo, ¿no? O ujú, sea, dicen, pues es que entonces no tienes, o sea, como ganas, por así decirlo, de sí, realizar esta práctica, o sea, ya no te gustó, empiezan ujú, a surgir otras situaciones, ¿no? En sí, particular. Y pues se toman como aparte el paciente con enfermedad reumatológica lo absorbe y absorbe esa situación de estrés en sí, particular porque no le puede brindar esto a su pareja. Y eso le genera más estrés emocional, más dificultad para conciliar el sueño. O sea, se van agregando ok, estas cosas que realmente a nuestro paciente no le benefician. ¿Por qué no le benefician? Porque son situaciones o factores que desencadenan más actividad de la enfermedad. exacto, Al final de cuentas, los se sienten como los hacen menos, vaya. sí, A ese punto quería llegar, o sea, el paciente se siente menos. ¿Por qué? Por la situación en donde él se percibe cansado, con dolor, pero su pareja no lo ve así. sí, O sea, eso es algo muy importante, porque lo que no queremos es que nuestro paciente se sienta menos, porque realmente va a influir todavía más en lo emocional y todavía más en el área sexual. sí, luego me imagino que a lo mejor como que no hacen este link de que a lo mejor puede ser por la enfermedad. Ok, se voy a hacer un poquito más por acá porque Claro, claro, claro. me dice producción, pero sí, o sea, me imagino que a lo mejor es un poco, no sé, sí podría decirse que es como, ok, la pareja lo percibe de un modo distinto al Ujú. modo en el que lo describe, pues el paciente en este caso, y a lo mejor
no hacen el link, como decía, de que a lo mejor puede ser por la enfermedad y a lo mejor dicen, pues no creo que tenga que ver, no sé, por ejemplo, la artritis reumatoide con la práctica de esta actividad. O sea, Sí, claro. no sé, me imagino que por ahí se puede ir este pensamiento del paciente y dice, ay, pues no tengo que decírselo a mi doctor en este caso. Pues sí, ese es algo muy común también, o sea, Ujú. porque el paciente no se siente con la comodidad de externarlo a su médico. En este Sí. caso, pues estamos hablando de reumatología, ¿no? Ujú. Y el médico como tal, pues, como no lo ve alguna situación de relevancia, por así Ujú. decirlo, porque no se toca el tema, Sí. sobre todo en las etapas reproductivas prácticamente Ujú. de los seres humanos, o sea, en ese rubro, pero es muy importante enfocarse también en ello. ¿Por qué? Porque tanto como la dificultad para la práctica, también hay medicamentos que disminuyen ahora sí que esa libido que estábamos hablando, o ese Ujú. deseo. Dígase algunos medicamentos como mencionábamos previamente para modular el dolor, Sí. que son los antidepresivos, no porque el paciente esté con algún tipo de depresión, sino porque nos ayudan a modular el dolor. Sí. Y dígase la actividad de la enfermedad, como lo mencionábamos, también se dificulta la movilidad, sobre todo para este tipo de prácticas. Sí. Y aparte, el impacto que genera el tener una enfermedad reumatológica. Sí. O sea, el impacto que te genera a ti como paciente tener una enfermedad reumatológica, que llegues con un médico reumatólogo y te diga, tú tienes esto, lupus, artritis reumatoide, fibromialgia, digas el caso. Sí. O sea, por mencionar algunas, ¿no? Eso ya como tal es un impacto emocional para el paciente. Sí. Y ese impacto emocional, pues obviamente va a dejar todo lo demás de lado. Ujú. Y ese rubro que deja de lado, pues familia, pareja, etcétera, y pues le deja de tomar importancia a lo demás, ¿no? Pero una vez que se controla esto, o sea, lo ideal es que todo su entorno emocional esté ahora sí que en equilibrio. Sí. O sea, a eso trato de llegar con o sea, el impacto de las enfermedades reumatológicas y la sexualidad y viceversa, ¿no? Ya cuando esta situación se torna un poco más complicada para el manejo por el reumatólogo, porque ya vimos que la enfermedad está controlada, los medicamentos que estamos consumiendo, que está consumiendo nuestro paciente no se ven afectados o no afectan al menos este rubro de su situación Sí. en pareja, pues ya nos acompañamos de otros especialistas en particular. Ok. Dígase psicología, principalmente para abordar qué detalle pudo haber. Si hay alguna situación, por ejemplo, en los hombres es muy común en ocasiones que las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide causen disfunción eréctil, o sea, no se llega a una erección como tal. Ujú. Ya cuando nosotros controlamos al menos el rubro de la enfermedad y nuestro paciente en laboratorios está muy bien, Ujú. ahí pues sigue con esta situación, Ok. pues nos apoyamos de otros compañeros Sí. que nos van a ayudar a tratar o ver esta también situación, ¿no? O sea, tampoco no se trata todo de echarle la culpa a la enfermedad reumatológica, sí se impacta de forma importante, pero cuando ya de plano ya nos quedamos ahora sí que cortos, por así decirlo, los Sí. reumatólogos, pues nos tenemos que apoyar de otras especialidades, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si esta área o este rubro es muy importante para la pareja o para nuestro paciente, si no está bien, o sea, si no está en equilibrio junto con lo demás de la enfermedad, pues realmente la enfermedad no va a estar bien. O sea, Sí. y es por eso que esta sexualidad impacta demasiado en las enfermedades reumatológicas y viceversa, ¿no? Sí, me imagino que eventualmente a lo mejor esta práctica no, en un inicio puede ser que a lo mejor no tenga problema, pero a la larga a lo mejor incluso puede llegar a impactar dentro de la misma enfermedad que ella tiene. O sea, supongo que por el estrés, la fatiga, lo que venga como alrededor de esta enfermedad, y incluso este puede ser un factor em, que también pueda llegar a afectar. O sea, no solo a la sexualidad, sino también a la misma enfermedad. O sea, es lo que me imagino, ¿verdad? Aquí producción me comenta que ya nos queda poco tiempo, entonces me gustaría hacer algunas preguntas Sí, así claro. rápida. Por ejemplo, ahorita mencionó que pues existen todas estas enfermedades dentro de la reumatología, pero sé que cada una es distinta. O sea, entiendo que a lo mejor en la práctica sexual, en la fibromialgia, o sea, puede ser como muy pesada, porque pues conoce uno lo que es la fibromialgia, pero por ejemplo en el lupus o en la artritis reumatoide, como existen variaciones en estos, o sea, Mm, sí, de hecho, bueno, hablando en este caso de la artritis reumatoide, ujú, se ha visto que al menos hablando en el lado masculino, ujú, pues lo de la disfunción eréctil es algo que se presenta en este tipo de patología o de enfermedad, ¿no? Como tal la sí, artritis reumatoide. Pero aparte de eso, pues también el mismo dolor que genera la enfermedad, dígase manos, rodillas, muñecas o codos, sí, impacta en ciertas posturas, vaya, por así ujú, decirlo. Realmente no tenemos que forzar o nuestro paciente no se tiene que forzar una práctica ahora sí que de esta magnitud. ¿Por ujú, qué? Porque lo que no queremos es que se lastime. Y sí, si se lastima
por el hecho de que nada, ahora sí sonará medio raro por cumplir, Sí. probablemente tampoco no es benéfico para nuestro Ujú. paciente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es lastimarse. Principalmente en el lado de las posturas, ¿no? Y en el lado orgánico, que en este caso es la disfunción eréctil, ¿no? Sí. En mujeres es la disminución del deseo, también principalmente. Y ya hablando un poco más profundo, en este caso no es este tema en particular, en algún otro momento tocaremos esta situación, Ujú. pero también en la procreación. O sea, en Ok. el hecho de tener familia, o sea, no nos vamos a meter tan ahora sí que a grandes rasgos de esto, pero los medicamentos realmente hay unos que no se llevan con el embarazo. Ya. ¿Ok? Sí. Necesitamos o necesita la pareja tener un método ahora sí que, de protección. Ujú. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones. Ok. Porque si no es un riesgo para el bebé o futuro bebé y un riesgo propiamente para la persona, en este caso la mujer, ¿no? Sí. En el lado del lupus, pues como tal el lupus realmente se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Sí. Desde dolor, aumento de la sensibilidad, Ujú. inflamación. ¿En qué esto afecta a las mujeres en cuanto a la sexualidad? De igual manera, ¿no? Los ciertos movimientos, Ujú. la disminución del deseo, esa neblina que se llama neblina lúpica, que Sí. no hace que uno se sienta enfocado o con mucha atención. Eso también se ve afectado a nivel de la sexualidad. ¿Por qué? Porque se deja aparte, ¿no? O sea, Sí. realmente esa situación que no se toma como importante. ¿Por qué? Porque la persona pues no se siente completamente capaz o no Ujú. se siente bien del todo como para llevar a cabo esta práctica. Y eso la pareja, en este caso, como es más común en mujeres el lupus, pues la pareja, en este caso el varón, pues lo toma como que sabes que, pues, qué está pasando, ¿no? O sea, Ajá. yo te veo muy bien, pero realmente la paciente no lo externa, o sea, ni a su pareja ni al médico y pues se guarda esa situación. Pues principalmente eso es esa emoción o esa emoción, ahora Ujú. sí que lo emocional que impacta en lo sexual de su entorno y lo ideal sería tanto el médico como la paciente, o sea, externarlo mutuamente, cuál es la situación, cómo estás emocionalmente, Sí. cómo estás en pareja. ¿Por qué? Porque si es así un detalle muy importante, pues es donde podemos nosotros averiguarlo, Sí. qué es lo que se puede modificar. ¿Hay algún medicamento que está causando esto? Te podemos derivar con alguno u otro especialista para abordar este tema, ¿no? Ok. Pero eso es en particular los detalles, ¿no? En cuanto a la fibromialgia, pues claro, está el dolor generalizado, Sí. pues pues realmente es un dolor que pues prácticamente no le Sí. va a dejar realizar la práctica, ¿no? Sí. Pero una vez mitigando esta situación, hay que adoptar, o se debe o se puede adoptar ciertas prácticas que realmente no generen una molestia a la paciente, siempre y Ujú. cuando esté de acuerdo. Tampoco no Sí. se trata de que, pues nada más es por cumplir como lo mencionábamos, ¿no? Pero así de grandes rasgos, estas son las situaciones donde mayormente se presentan, pues la dificultad para tener una sexualidad plena en nuestros Sí. pacientes con enfermedades reumatológicas. Muy bien, exactamente, doctor. Ya lo escucharon. Doctor, ¿tiene como alguna último comentario o consejo que le quiera dar a los pacientes, a quienes nos están viendo en este live? Más que nada porque pues ya estamos pues a punto de partir. ¿Algo para cerrar este live, doctor? Claro, tanto este mensaje va tanto para Ujú. médicos como para pacientes, en este caso médicos reumatólogos, ¿vale? O Sí. sea, el abordaje de la sexualidad es algo muy importante en nuestros pacientes. O sea, no Ujú. se queden callados, no se queden con esas dudas, qué es lo que está pasando, puede ser la enfermedad, puede ser los medicamentos, Sí. pregúntenselo a su médico. Y el médico les va a preguntar a ustedes cómo están emocionalmente, cómo están en pareja. O sea, es un mensaje que es muy importante porque si ese rubro no está por completo íntegro o en equilibrio, pues realmente lo demás tampoco lo va a estar. Y si no hay un Sí. equilibrio como tal, la enfermedad autoinmune pues no va a estar controlada. Así Exactamente. que hay que abordar este tema de manera importante en la consulta del día. Sí, muy bien. Exactamente, pues ya lo escucharon. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, con el doctor Jorge Medina, reumatólogo. Les recuerdo que, bueno, aquí van a estar apareciendo las redes sociales del doctor, tanto teléfonos donde está ubicado para que vayan a contactarlo y pues claramente vengan a una consulta con él en caso de que pues sientan que tengan alguna de estas enfermedades y tengan algún problema o cuestión por ahí. Y les recuerdo también que este fue un live en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos enfermedades como especialidades de oncología, reumatología, hematología y se me olvida una. ¿Cuál es? Em, neurología. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por dejarme ser el día de hoy su entrevistadora y muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Bye. Hasta luego.